Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida el día de hoy, 24 de noviembre, en punto de las 19:30 horas. Su servidor Héctor Sánchez, así como nuestro presidente ad vitam, el doctor Julio César Ortega González, a invitado especial, el magistrado en retiro y maestro Abel Anaya García, y nuestros ingeniero y maestro Ramón Espinosa Ochoa, que nos estará apoyando con la cuestión tecnológica el día de hoy. Sin más que agregar, les damos la bienvenida y les cedo el uso de la voz a nuestro presidente ad vitam, el doctor Julio César Ortega González, para que dé la apertura de este seminario de Derecho Administrativo y Fiscal 2025. ¿Es cuánto? Con su venia, maestro Sánchez. Bueno, pues la verdad es que estamos muy galardonados en el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil, porque hoy declaramos formalmente abierta la apertura de nuestro seminario de Derecho Constitucional y Fiscal, edición 2025. Pero sobre todo porque, pues, nuestro conferencista del día de hoy es un magistrado que la verdad ya lo hemos adoptado como de nuestro padrino por toda la sabiduría jurídica que hay en él, que es el magistrado Abel Anaya García. Me voy a permitir dar lectura a su semblanza curricular, que la verdad es bastante extensa. Voy a omitir algunas cuestiones porque si no, se los juro, me puedo llevar de aquí hasta las 21 horas. El magistrado Abel Anaya García, en cuanto a estudios de licenciatura, egresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que hoy por hoy es la Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán. Se tituló con la tesis denominada Análisis Jurídico y Doctrinal de las contribuciones previstas en el Código Fiscal de la Federación. A su vez cuenta con diversos estudios de posgrado, voy a mencionar algunos únicamente. Cuenta con la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, que realizó en el año de 2002 en el Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con la especialización judicial que otorga el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A su vez, también cuenta con su especialidad en Derecho Penal Económico, que imparte la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, España. En torno a su maestría, del magistrado Anaya cuenta con su maestría en Derecho, con orientación en Derecho de Amparo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, titulándose con su tesis de investigación denominada El juicio de amparo como mecanismo de control de derechos humanos. A su vez cuenta con múltiples diplomados y cursos, entre los que se destacan Derecho Concursal por parte de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Asociación Civil, Derecho de Administración y Control del Patrimonio del Estado, impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública. También cuenta con estudios de posgrado como lo son el curso Protección Supranacional de los Derechos Humanos en el Centro de Investigaciones Rights and Science de la Universidad de Perugia, Italia. Y también destaco este curso de Derecho Internacional de la función del juez constitucional en el sistema acusatorio. Experiencias compartidas, impartidas por la OPDAT, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, realizado en Ciudad de México y en San Juan, Puerto Rico. La verdad es que en cuanto a docencia, es catedrático en la Universidad del Noreste, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y además de ser titular en la impartición de diversas asignaturas,
ante el Instituto de la Judicatura Federal y Casas de la Cultura Jurídica. Digo, es una persona notoriamente conocida, nuestro conferencista, y muchos hemos sido deleitados con todo su experticia, con todo su conocimiento. Nada más me voy a permitir mencionar algunas de sus cátedras de las que es titular: Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal Constitucional Transnacional, Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, Principios Éticos y Función Judicial. Y vuelvo a repetir, nada más estoy yo obteniendo un extracto porque pues ahorita ya le voy a ceder el uso de la voz. Ha sido jurado en exámenes prácticos orales dentro de diversos concursos internos de oposición para acceder a la categoría de juez de primera instancia en materia mixta en el Tribunal Superior de Justicia en el estado de Nuevo León. Ha sido ponente en diversas y múltiples conferencias de distintas universidades, ya de la Universidad Mexicana me pudiera yo referir, porque pues obviamente es una persona muy, muy activa en el tema de lo que hoy por hoy nos atañe. Y en cuanto a cargos desempeñados, pues obviamente el magistrado ingresa al Poder Judicial de la Federación el día 16 de abril de 1990 y se desempeñó con todos los cargos de la carrera judicial que menciona la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. La verdad es que estoy muy, muy emocionado y muy agradecido con estos trabajos que se inician el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida y a continuación, pues, nos deleitamos y le cedemos el uso de la voz, magistrado Anaya. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. En realidad, de todo eso, de quien más agradezco los conocimientos que he obtenido es de la institución del Poder Judicial de la Federación. Desde que yo ingresé al Poder Judicial, pude aprender muchísimas cosas. O sea, me ven platicando de varias materias. Muchas veces renegué de que mis adscripciones eran en una materia y en otra, y en una ciudad y en otra. Siempre aludí a principios de justicia, quizá habría que reflexionar. Bueno, en su momento yo decía, habría que cambiar este aspecto, pero bueno, no me gusta tanto la forma como se dieron los cambios, pero sin embargo, a pesar de ser renego en esto, ahora agradezco mucho esos cambios, porque gracias a ellos obtuve los conocimientos que ahora tengo. Siempre he tenido seriedad para con mis cargos, para con los cargos que ejerzo, y muchos de ellos los estudio profundamente. Uno de ellos es precisamente el ámbito fiscal. He estado en los cambios también procesales en todas las materias, en la materia penal, en la materia mercantil. Fui también pionero en la materia procesal penal, en lo que es el sistema acusatorio. Actué como primer tribunal de alzada aquí en Nuevo León, en el ámbito federal. Y de todas esas experiencias, bueno, hasta delitos fiscales, ¿verdad? Veíamos en el ámbito federal, y pues todo esto me ha llevado a obtener esta serie de conocimientos, y yo espero que ahora, casi un año de que me he retirado de la función, pues viví una época de duelo, y ahorita estoy pues en una etapa de aceptación de la realidad, ¿sí? No me voy a pelear con la realidad. Tenemos una realidad, y creo que ahora el reto es precisamente preparar a los jóvenes. Y bueno, agradezco muchísimo a mi institución, agradezco todos esos conocimientos, más que aquellos que leyeron de otras instituciones educativas. Donde más he aprendido es en el Poder Judicial de la Federación. En recientes fechas había una reunión de alumnos en el Tecnológico de Monterrey, y con algunos exalumnos que se habían hecho magistrados, algunos de los que vamos a salir, bueno, de los que van a salir
pronto, en 2027, y a algunos magistrados de los que estaban ingresando apenas a la función. Y bueno, fue una catarsis escuchar todo ello. Y en cuanto a los retos que tiene uno, a las cosas que deja otro, y bueno, yo me vi reflejado en esa discusión. Y es por eso que esta charla, más que criticar o lamentar algo, lo que pretende es generar la reflexión para quien escuche, porque esto pues tiene que caminar el país. Esperemos, creo que lo que más nos interesa, o en lo particular a mí, es que México no sufra más el deterioro de sus instituciones. Que en algo, si alguien ha de aprovechar esta charla, pues ojalá sea mediante la reflexión de lo que vamos a compartir ahora. Sí, bueno, ya no vamos a cambiar esto y vamos a cambiar de tema y vamos a entrar de lleno a la exposición. Agradezco mucho al colegio la invitación que me ha hecho, perdón. Agradezco al señor presidente del colegio y a todos los miembros. Estoy para servirles siempre. Bien, vamos a ingresar en este aspecto de la materia fiscal, lo que son los principios constitucionales de los impuestos y los impuestos. Vamos a culminar, a desembocar este análisis con los impuestos con fines extrafiscales. En primer lugar, vamos a tratar de ubicar lo que es la materia fiscal. Yo he escuchado y he leído algunos artículos donde dicen que hay multas fiscales y multas no fiscales, por ejemplo, y yo digo, bueno, esto no han entendido qué es fiscal, qué es no fiscal. O he escuchado también que algunos dicen, bueno, pues hay voces que dicen que la materia fiscal no tiene que ver con la constitucional, o que no hay derechos humanos que se vean involucrados en la materia fiscal. Bueno, pues vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a ver, vamos a establecer un análisis de qué es la materia fiscal. Primero, para saber de qué estamos hablando. La materia fiscal deriva de una materia que se llama derecho financiero. Derecho financiero. Perdonen que les doy la clase en pizarrón, se me dañó mi documento de PowerPoint, pero todo lo traigo aquí, entonces no hay ningún problema. Lo vamos a desahogar. Derecho financiero. El derecho financiero, entre otras cosas, estudia la obtención, el manejo y la disposición de recursos, de los recursos del Estado. ¿Sí? Entonces, son tres funciones primordiales que estudia la materia del derecho financiero. Lo que se refiere a la obtención de recursos es lo que corresponde a la materia del derecho fiscal. Ajá, el derecho fiscal. Ay, este no lleva la tilde, la del punto. Derecho fiscal se refiere a la obtención de recursos, o sea, es la disciplina jurídica que estudia las normas jurídicas relativas a la obtención de recursos. Eso es en materia fiscal. Lo que se refiere al manejo de los recursos tiene que ver con el derecho de contabilidad o contable, derecho contable de la cuenta pública, ¿sí? O el derecho que tiene que ver con los registros de la cuenta pública. Y lo que se refiere a la disposición es el derecho presupuestal. Entonces, podemos definir ya que la materia fiscal se refiere a la obtención de recursos. Ahora, ¿cuáles son esos recursos del Estado?
Los recursos del Estado, hay ingresos, o sea, son recursos tributarios y recursos no tributarios. ¿Y cuáles son los tributarios? Son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, son los derechos y las contribuciones de mejoras. ¿Sí? Impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos y contribuciones de mejoras y sus accesorios. ¿Sí? Cuando no se pagan en tiempo, entonces vamos a tener impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de mejoras. Puede ser la actualización, pueden ser los recargos, las multas originadas por la falta de pago de estas contribuciones. Todo ello se reviste de la misma naturaleza jurídica de donde derivan esas cuestiones accesorias. Ahora, los recursos no tributarios son aprovechamientos, los productos y los empréstitos. Los empréstitos, que son deuda pública, es deuda interna y deuda externa. Creo que con esto, bueno, podemos simplificar ya a qué se refiere la materia fiscal, o sea, podemos tener una visión un poco más clara. Bueno, quizá mi letra no lo es tanto, pero espero que ustedes tengan una visión más clara de lo que abarca la materia fiscal. O sea, la obtención de recursos y los recursos del Estado son tributarios, que son los impuestos, aportaciones de seguridad social, los derechos y las contribuciones de mejoras. Si ustedes quieren saber la definición de cada uno de ellos y qué es lo que graban, pues entonces tienen que acudir al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación y ahí hay una definición de cada uno de ellos. No me voy a quedar en eso. O sea, vamos, aquí lo que nos interesa es el primer ingreso, que son los impuestos, ¿verdad? Cada uno tiene su regulación, pero el tamiz constitucional por el cual nosotros vamos a determinar la validez de las normas que establecen impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos y contribuciones de mejoras, es el artículo 31, fracción cuarta, constitucional. ¿Sí? ¿Qué dice? Todo es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, municipios y Ciudad de México, en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ese es el artículo 31, fracción cuarta, y ese es el tamiz constitucional al que se van a someter todas las normas jurídicas que establecen estos ingresos, ¿sí? Lo que son los aprovechamientos son aquellos que se obtienen en virtud de las funciones de orden público, como un ente público del Estado, que pueden ser las multas, por ejemplo, ¿sí? Las multas tienen su regulación constitucional en el artículo 21 y en el artículo 22 de la Constitución. Los productos son aquellos ingresos que se obtienen de la función estatal como ente de derecho privado, ¿sí? Esto viene de las empresas paraestatales o bien de los organismos descentralizados públicos, como Pemex, como Comisión Federal, etcétera. De ahí resultan los productos.
Y los empréstitos, que son lo que es deuda pública, el endeudamiento interno y el endeudamiento externo. Está establecido su fundamento constitucional en el artículo 73, fracción octava de la Constitución. Y bueno, creo que esto nos da un panorama de lo que es lo que es la materia fiscal. O sea, esto es derecho fiscal. Entonces, no puede haber multas no fiscales, porque todas las multas son fiscales. O sea, ya sea las que derivan de una sanción por infracción a las leyes que establecen los ingresos tributarios, o bien las multas impuestas como infracción a otras leyes administrativas, ¿sí? Entonces, estas multas, tanto estas multas que son aprovechamientos como estas multas que son accesorios de las contribuciones, son fiscales. Ambos son fiscales, ¿sí? Ahora, el derecho tributario únicamente refiere a eso, a estos ingresos del Estado, ¿sí? Entonces, se reduce lo que nosotros, si es fiscal, hablamos de todos los ingresos del Estado. Si es derecho tributario, entonces solamente estamos hablando de estos 4 ingresos del Estado o estos recursos del Estado, que en su regulación está presente el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Entonces, espero que ya a partir de aquí veamos que sí hay una regulación constitucional que tiene que ver el derecho constitucional, y el derecho constitucional tiene que ver desde su origen. El origen de los límites que se establecen en la Constitución o la racionalidad constitucional es palpable desde el documento más antiguo que hay, el antecedente constitucional más antiguo. Estoy hablando de la Magna Carta de 1215, ¿sí? Tuvo como origen una cuestión fiscal. En la Carta Magna, en 1215, tuvo como antecedentes que en el Reino de Inglaterra, el rey Juan I asumió el poder, y en su reinado, algunos territorios que habían sido obtenidos a partir de que Guillermo el Conquistador, que fuera duque de Normandía, al tener ciertos derechos para asumir el reino de Inglaterra, luchó contra otros contrincantes que se asumían también con esos derechos, y el reino inglés no únicamente estaba en lo que es la isla, que es ahora Inglaterra, sino también abarcaba algunos territorios de lo que es hoy Francia, precisamente donde es la región de Normandía. Entonces, al paso del tiempo, cuando corresponde al reino de Juan I, que después le apodaron Juan sin tierra, fue precisamente porque el rey de Francia, Felipe II, en una guerra contra el reino de Inglaterra, pues arrebató estos territorios de Normandía, y estos territorios eran muy prolijos en cuestión económica. Le daban muchos recursos al reino inglés, de tal forma que cuando perdió Juan I estos territorios, pues entonces endureció su política fiscal contra los varones, y había algunos tributos como el scutage o un derecho para que la prestación del servicio militar se condonaba cuando se pagaba este impuesto,
y lo que era un caso de excepción, después se fue haciendo costumbre para efecto de obtención de recursos. También se grabaron herencias y la política fiscal era de tal manera pues feroz contra los varones que llegó el momento en que estos protestaron por esta política fiscal y que el rey Juan I utilizaba para obtener recursos para ir a la guerra, para reconquistar esas tierras de Normandía, y que pues esto lo llevaba al fracaso. Entonces, en 1215, estos varones se rebelaron y obligaron a Juan sin tierra a firmar lo que es la Carta Magna. En la Carta Magna se establecieron los primeros artículos que dieron racionalidad al establecimiento de impuestos, ¿sí? Se fijó un criterio que se denomina no taxation without representation, o sea, no impuestos sin representación. Y entonces se nombró un consejo del reino para que se conformaba con varones para efecto de aprobar o no la existencia de un impuesto, ¿sí? Entonces, esta circunstancia digamos, constitucional, se plasmó por primera vez en el documento más remoto que tenemos, de que se tiene noticia y que sentó las bases del constitucionalismo moderno, aún en la Edad Media, 1215. Claro, el derecho anglosajón evolucionó y después fue la Cámara de los Comunes, o que se creó lo que es la Casa de los Comunes o la Cámara de los Comunes, y después esa representación pues la establecían precisamente en la Cámara de los Comunes, y en ellos se aprobaba el presupuesto. Es también el antecedente más remoto de lo que hoy es el artículo 74, fracción cuarta. Bueno, pues esto quepa pues también en los otros acontecimientos que dieron lugar a los documentos fundamentales más importantes, como es la Constitución Americana. En la Constitución Americana, los colonos no deseaban ya pagar tributos al reino, a la corona inglesa, y pues también fue uno de los motivos de las guerras revolucionarias que llevaron al constituyente de Filadelfia a establecer también este principio de no impuestos sin representación, y otros más que forman parte de la justicia tributaria actual. Y lo mismo pasó en Francia en 1789. Igual hubo un límite al poder del rey, pues una vez que le cortaron la cabeza y se estableció la Constitución con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se establecieron también en este documento los artículos que daban una racionalidad a lo que es la captación de ingresos por vía de impuestos. Entonces, el constitucionalismo ha estado impregnado pues de la materia fiscal y bueno, ha dado origen a estos principios constitucionales que actualmente rigen en nuestra Constitución. Y claro, México no fue la excepción. En los sentimientos de la nación, también Morelos hacía alusión a estas cuestiones fiscales. Dice que ya no se impongan alcabalas. Las alcabalas eran unos impuestos que pagaban los comerciantes de aquella época, y que a veces por pasar se trasladaban hasta el último consumidor, quizá algo parecido a lo que es los impuestos indirectos, como el IVA, como el otro impuesto, último que acaban de aprobar, que no recuerdo ahorita, bueno, se me va el nombre,
que tienen una cuestión de percusión, traslación e incidencia en el pagador del impuesto y su entero al Estado, ¿verdad? A la oficina recaudadora. Pero bueno, finalmente esta cuestión de pagar tributos, pues ha sido desde siempre. Si nosotros damos una asomada a la Biblia, pues a Jesús le preguntaban, Señor, ¿debemos de pagar impuestos? Y él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y también había un señor que quería ver a Jesús y él era odiado en ese pueblo, me parece que era Jericó, si no mal recuerdo. Él era un publicano que recaudaba impuestos, se llamaba Zaqueo. O sea, si ustedes ven el libro de Lucas, no recuerdo el capítulo, pero trata de este señor que es un publicano que quería ver a Jesús. Y Jesús lo ve a lo lejos y le dice, baja del árbol, iré a tu casa y cenaré contigo. Algo así le dice. Entonces, pues está presente y también los recaudadores que eran detestados por todo el mundo. Y bueno, quizá ahorita en los principios de los impuestos los veamos algunas otras cuestiones ejemplificadoras de estos señores que pues desafortunadamente la historia nos ha condenado a recaudar impuestos y a veces no son bien vistos, ¿ya? Entonces vamos a pasar a lo que ya los principios de los impuestos. Bueno, los principios de los impuestos están en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Dice la Constitución, es obligación de los mexicanos, o sea, es obligación de los mexicanos, aquí hay un principio, obligación de los mexicanos, o sea, y también de los extranjeros, no los excluye, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. Entonces, hay un principio que se llama de generalidad. ¿Sí? El principio de generalidad. Este principio de generalidad está obviamente plasmado en el 31 fracción cuarta, pero muchos discutirán que el 31 fracción cuarta no está dentro del capítulo de derechos fundamentales. ¿De acuerdo? O sea, no está ahí, sin embargo, tiene íntima relación con lo que es el artículo 13 constitucional. El artículo 13 constitucional establece, en su interpretación hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un principio de prohibición de leyes privativas, ¿sí? Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las características de una ley son, uno, la generalidad, dos, la abstracción, y tres, la permanencia. ¿Sí? Generalidad, abstracción y permanencia. Entonces, nosotros podemos analizar una ley tributaria, la ley que establezca un impuesto, desde esta perspectiva. Vamos a ver si es general, si es abstracta y si es permanente. ¿A qué se refiere la generalidad? Pues la generalidad es aquella característica que nos da cuenta de la igualdad entre los sujetos de la norma, los sujetos del impuesto. La abstracción tiende a establecer hipótesis para que quien incurre en esa hipótesis esté obligado al pago de impuestos, ¿sí? Esto tiene que ver más, o sea, vamos, la abstracción es aquella condición de posibilidad
de la independencia judicial. Por ejemplo, hay varios autores que lo dicen, entre ellos Norberto Bobbio, que tiene esta particularidad. En la cuestión tributaria es establecer una hipótesis y no propiamente es resolver algún caso. O sea, tenemos que ver que alguien incurre en esa hipótesis para que le sea aplicable, ¿sí? También esto, en alguna forma, es un baluarte de la democracia, de que no se están imponiendo a ciertos sujetos en específico concretamente, ¿verdad? La abstracción es lo contrario de lo concreto, ¿sí? Entonces, habremos de aplicarla a un caso concreto a partir de que individualizamos la norma, ¿sí? Y la permanencia, bueno, pues suponemos que las leyes fiscales tienen una permanencia, ¿sí? Salvo que se trate de algunos impuestos que por alguna circunstancia tengan que imponerse, ¿verdad? Lo vimos quizá en la pandemia, o bueno, aunque no hubo nuevos impuestos, sí había ciertas carencias, ciertas necesidades que quizá pudieron cubrirse con alguna cuestión impositiva. Bueno, esto es en cuanto a todos los mexicanos, en cuanto a la obligación de los mexicanos. Ahora, dos, es obligación de los mexicanos, ahora es contribuir para los gastos públicos. O sea, el destino al gasto público es el segundo principio al que nos vamos a referir. El destino al gasto público es un principio poco explorado, o sea, hay jurisprudencia al respecto de la Suprema Corte y pues casi toda nos da a que el gasto público pues no es necesariamente que se etiqueten para un efecto, aunque puede hacerlo la potestad tributaria de las cámaras, de los legisladores, mediante una ley establecer que un impuesto va para algún fin determinado. Sin embargo, el destino al gasto público pues encierra todo el presupuesto de egresos de la federación, o sea, todo lo que tiene que ver con la disposición de esos ingresos tributarios. Entonces, el destino al gasto público, hay algunas jurisprudencias, ustedes pueden verlas, pero en realidad es algo que pues ha sido uniforme el criterio de la Suprema Corte, en el sentido de que pues necesariamente es para cubrir el presupuesto, ¿verdad? O sea, lo que establece el 37 fracción séptima, que dice que pues, las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Entonces, es el destino al gasto público. Pues está íntimamente relacionada con el 37, fracción, 73, perdón, fracción séptima. Ahora, él dice, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, estados, municipios y Ciudad de México. Bueno, esto ya es una cuestión de atribución, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver si son facultades exclusivas de la Federación. Las facultades exclusivas de la Federación están en el 73, fracción 29, y lo que corresponde a los estados está en el artículo 115, 116 de la Constitución. Ahora, de la manera proporcional y equitativa. Este es otro principio, el principio de proporcionalidad y equidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es la proporcionalidad y qué es la equidad? En cuestión de proporcionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha establecido que la proporcionalidad tiene que ver con la capacidad contributiva del contribuyente, ¿sí? Entonces, esta va en razón de capacidad
contributiva. Y la equidad, que dice trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Bueno, sí, pero cuando hay un trato distintivo de dos sujetos que están en la misma hipótesis, este trato distintivo tiene que tener una razonabilidad, ¿sí? Y esa razonabilidad la ha establecido la Suprema Corte utilizando el test de proporcionalidad, o el test de igualdad, lo que, bueno, más o menos irrumpe en lo mismo, o sea que ese trato desigual tenga una finalidad constitucionalmente válida, que además sea adecuada y proporcionalmente, estrictamente proporcional, que la intervención de uno tenga como una instrumentalización de llegar a la finalidad que se propone. Entonces, esta cuestión de equidad tiene que ver con un trato igualitario, y cuando existe un trato diferenciado, esta diferenciación debe de tener una razonabilidad, ¿sí? Entonces es igualdad y razonable o distinción, digamos, distinción razonable, ¿sí? Cuando es distinto, y si no, tiene que tratar a los sujetos o a quien incurra en las hipótesis o lo que llaman el hecho imponible, que se dé un trato igualitario a quienes incurren en eso. Ahora, proporcional y equitativa, de que dispongan las leyes. Entonces, este es el cuarto principio, que es el principio de legalidad. Dice entonces el artículo 31, fracción cuarta: es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, aquí hay un principio de reserva de ley. Reserva de ley. O sea, el tributo no puede estar en un reglamento ni en otro ordenamiento jurídico. Pero además, el principio de legalidad implica que todos los elementos del tributo, sujeto, objeto, la base, la tasa o tarifa y el tiempo de pago, estén dentro de una ley, ¿sí? Y si alguno de estos elementos no está incluido en una ley propiamente dicha, pues entonces el impuesto será inconstitucional. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Alguna pregunta Sí, hasta aquí? todo muy bien, su señoría. Sí, no hay preguntas hasta ahorita. Todo muy bien, muchas gracias. Ok. Bueno, pues este es lo que constituyen los principios constitucionales de los impuestos. Y claro, todo está en jurisprudencia. Si ustedes buscan, bueno, ahorita es una cuestión para que quien no sepa mucho de impuestos, pues comprenda de dónde salen estos principios, en qué consisten, y cuando lea las jurisprudencias sobre ciertas leyes, la ley del impuesto sobre la renta, las leyes correspondientes, pues sepan pues que si es constitucional o no, al contrastar cada uno de los principios con esas leyes tributarias. Bien, pasamos a la cuestión de lo que es los impuestos con fines extrafiscales.
con fines extrafiscales. Es decir, que estos impuestos no tienen una finalidad propiamente recaudatoria, sino que lo que tienden es a inhibir o a alentar alguna actividad económica del Estado, de acuerdo a lo que establece el artículo 26, que establece la Rectoría Económica del Estado. Y aquí me gustaría, además de todo, aludir a algunos preceptos, algunas tesis que establecen esta cuestión. A ver, aquí está una, que es la tesis de la primera sala, es la 46 de 2005. Si quieren seguirme en sus teléfonos celulares o en su computadora, si es que las tienen ahí a la mano, es el registro digital 178454. Dice, fines extrafiscales, corresponde al órgano legislativo justificarlos expresamente en el proceso de creación de las contribuciones. Bueno, dice aquí, una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la primera sala de la Suprema Corte a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, etcétera, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza relativo a aquellas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, o sea, los fines extrafiscales, por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado, al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a los órganos, a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente. Es decir, se trata de un fin especial de auxilio y por tanto no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva. Entonces, en este caso, lo que nos están diciendo es que sí corresponde al legislador establecer en la exposición de motivos o en el dictamen de la discusión, etcétera, lo que corresponde
a ese fin, pero cuando se trata de proteger derechos de alguna clase, dice, algunas clases, de ayudar a clases marginales, podemos deducir ese fin extrafiscal, aunque el legislador lo hubiera omitido. Entonces, digamos que hay fines extrafiscales que pueden ser para el aliento de una actividad económica o para inhibir alguna actividad económica, pero también puede ser que tengan por objeto proteger clases marginales, así lo dice la Corte, y bueno, diría yo, a sujetos marginales. Es obvio que en este caso, pues hay la actividad económica muchas veces arroja a sujetos que viven en la marginalidad y que en alguna forma se requieren de algún recurso o bien de inhibir alguna práctica económica para que ellos obtengan en alguna forma optimizar algún derecho. Hay otra tesis, a ver, un momento. Dice, esto es de equidad, un minuto. Aquí está. Esta es la tesis, si quieren verla, es el registro 161079. Dice, fines fiscales y extrafiscales. En la teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia ha existido una constante en cuanto a la noción de que las contribuciones siempre tienen un fin fiscal, la recaudación, y que adicionalmente pueden tener otros de índole extrafiscal que deben cumplir con los principios constitucionales aplicables. O sea, el hecho de ser extrafiscal no le exime de cumplir con los principios que vimos anteriormente. Ajá. Entonces, debiendo fundamentarse, entre otras, en las prescripciones del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, esta primera sala estima necesario efectuar una precisión conceptual a efecto de acotar los ámbitos en que puede contemplarse la vinculación de ambos tipos de fines, para lo cual es necesario distinguir los medios utilizados por el Estado para allegarse de recursos sin que estas herramientas se confundan con el producto de dicha actividad recaudatoria y financiera. Esto es, los recursos en sí. Lo anterior en atención a que mientras los medios tributarios utilizados por el Estado para obtener recursos, las contribuciones, deben tener un fin necesariamente fiscal, al cual, conforme a criterios jurisprudenciales, pueden adicionarse otros fines de índole extrafiscal. Los montos que generen las contribuciones y todos los demás ingresos del Estado apuntarán siempre hacia objetivos extrafiscales. Así puede afirmarse que en materia de propósitos constitucionales, el ámbito fiscal corresponde exclusivamente a algunos de los medios utilizados por el Estado para allegarse de recursos a los tributarios, en los cuales también pueden concurrir finalidades extrafiscales, mientras que los ingresos que emanen de estos y de los demás que ingresen al erario, aun los financieros o no tributarios, se encuentran indisolublemente destinados a fines delimitados en la política económica estatal, cuya naturaleza será siempre extrafiscal, ello tomando en cuenta que la recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, dentro del plazo establecido en el texto constitucional, tal como se desprende del artículo 31, fracción cuarta, que conmina a contribuir a los gastos públicos y no a la acumulación de recursos fiscales. Esta tesis es del todo interesante, porque nos pone a pensar que el fin extrafiscal no únicamente
no está inmerso en las normas así propiamente establecidas, sino todo en todo el proceso de recaudación. Entonces existen fines extrafiscales porque la recaudación misma nos conduce también a proteger ciertos derechos que cuestan, ¿sí? Los derechos sociales cuestan, o sea, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a obtener un medio ambiente seguro, sano, etcétera. Todos esos derechos implican prestaciones que debe otorgar el Estado y entonces esta recaudación hace necesario toda esta cuestión. Y bueno, esta tesis me parece del todo interesante porque en alguna forma también nos da esta pauta de ver la recaudación no como una cuestión únicamente de derecho fiscal propiamente dicha en materia lo que es el positivismo fiscal, sino quizá también verla desde una perspectiva de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales. Dice por ejemplo, también dice impuestos ecológicos, los previstos en los artículos 14 al 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que graban la emisión de gases a la atmósfera y la emisión de sustancias contaminantes al suelo, subsuelo y agua, no son inconstitucionales al no existir correspondencia o identidad absoluta entre los ingresos a recaudar y los gastos a realizar, por lo que no se transgrede el principio del destino al gasto público. ¿Recuerdan el segundo de los principios? El destino al gasto público, pues es uno de los principios que estamos estudiando, que se ha estudiado poco, pero aquí en esta tesis, que es el registro, si quieren tomarlo, 202-2293, o sea, 2022-293, que es una tesis aislada de la segunda sala, pues aquí ya nos dice que por el hecho de que sea un impuesto con fines extrafiscales para inhibir que las empresas tengan una emisión de gases a la atmósfera y la emisión de gases contaminantes, sustancias contaminantes al suelo, subsuelo y agua, por el hecho de no estar destinados precisamente a cubrir esas necesidades, eso no los hace inconstitucionales. O sea, la relación entre el bien jurídico que se está protegiendo o el derecho a un ambiente sano no implica, por el criterio de la Corte, que necesariamente los recursos obtenidos de esos impuestos necesariamente se destinen a ellos. Eso es lo que dice la Suprema Corte en este criterio. Y bueno, parece que así va siendo la jurisprudencia de la Corte, de nuestra Corte, Suprema Corte. Hay esta tesis también de la segunda sala, alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías. Para que la tengan, es la tesis digital 2014-58-7, porque esta tiene que ver quizá con la reforma al impuesto, al IEPS, al impuesto sobre producción y servicios, el impuesto especial sobre producción y servicios, que es el que quería hablar hace rato. Quizá tiene que ver también con ¿sí? Es la tesis 2014587 y dice alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 calorías o mayor por cada 100 gramos. El artículo segundo, fracción primera, inciso J de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios que los grava, respeta el derecho de destino de las contribuciones, ¿verdad? Que es quizá un alegato que había en el Parlamento, lo que es la Cámara de Diputados, sobre el establecimiento de este impuesto. Y bueno, pues la Corte ya nos dice que en el caso del impuesto especial no debe confundirse el fin extrafiscal que persigue combatir la obesidad y el sobrepeso con el destino de los recursos que se recauden por aquel, los cuales están destinados a cubrir el gasto público
de conformidad con el presupuesto de egresos de la Federación. De ahí que si lo recaudado por la norma en cuestión se destina a ese fin, es claro que respeta el derecho de destino de las contribuciones. O sea, eso es lo que dice la Corte, ¿verdad? Entonces, no es necesario que se vayan estos impuestos a salud para que esto venga digamos, a ser constitucional o que no sea, que sea inconstitucional por el hecho de no reflejarse en el presupuesto de ingresos para esos fines. Entonces, ese es el criterio hasta ahorita. Sin embargo, creo yo que la Corte no ha hecho un estudio todavía desde el enfoque de derechos humanos. Y bueno, esto es justificable porque en materia tributaria, la materia tributaria es de estricto derecho. Entonces, si no se lo hace de manera a la Corte, pues no lo va a estudiar, obviamente. Sí, hay algunas normas de derecho internacional de los derechos humanos, específicamente de derechos económicos, sociales y culturales, que quizá habríamos de considerar. Y esta es la parte que trata de dar pues, digamos, una opción, digamos, a esta circunstancia de los fines extrafiscales de las normas impositivas, de lo que son los impuestos con fines extrafiscales. O sea, una cuestión más de estudio que quizá quien me escuche pudiera alentar para sus reflexiones, si da clases, o bien para sus demandas, si es abogado postulante, o bien, si es juez, pues para que haga un estudio en sus sentencias. El artículo 26 de la Convención Americana establece la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales. Y los artículos primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales da pues lo que es el máximo uso de recursos, progresividad y no discriminación. También el artículo 36 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. O sea, si quieren, busquen el documento para que me acompañen con la lectura, ¿sí? Busquen en Internet Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? O lo que equivale a la Declaración Americana de los Derechos Humanos, no sé, ¿sí? Pero bueno, aquí le llamamos en el continente, en la OEA, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y en su artículo 36 romano, o sea, estos artículos están con numeración romana, dice el artículo 36, toda persona tiene el deber de pagar impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos, ¿sí? Y principalmente lo que son los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales que tienen un costo, ¿sí? También quiero leer el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica. Dice el artículo 26, capítulo Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados, ¿sí? Y entonces, estos preceptos de los tratados internacionales y de la Declaración
de derechos y deberes, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pues ha traído algunos documentos muy interesantes. Hay un documento que se llama Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Ajá. Si gustan anotarlo, yo creo que esto es importante. Desafortunadamente mi documento se me echó a perder. Si no hay, pues yo se los pasaba ya. Pero apúntenlo, los principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Es un documento de 2011 y tiene un capítulo específico sobre la cuestión tributaria y la cuestión presupuestal. Hay observaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si quieren, llámenlo PIDES, con que pongan PIDESC, ya se los encuentra en internet. Ajá. Observaciones generales del PIDES. Y están las observaciones 12 sobre alimentación, la 14 sobre salud, la 15 sobre derecho al agua y la 23 sobre medio ambiente y la 24 sobre actividades empresariales. Y en cada una de estas observaciones generales se establecen capítulos sobre la tributación y sobre la cuestión presupuestal. Entonces, estos son documentos interesantes que vale la pena dar una vista a ellos. Únicamente para darles algunos aspectos del contenido, hay otro documento que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este documento ha sido apoyo para la Corte Interamericana en algunos asuntos que ha resuelto, todavía no uno relacionado con la materia fiscal, pero que dado este documento, que es, digamos, un tanto reciente, de 2022, que se llama Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Este también, apúntenlo. Y este sí, denle una leída lo suficientemente amplia a este documento, porque este documento les va a traer nuevas ideas, ¿sí? O sea, como el enfoque de la política fiscal en lo que son los derechos humanos. Dice, es un instrumento técnico interpretativo adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para orientar a los estados de la OEA en la incorporación de estándares de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de la política fiscal. La política fiscal comprende la inversión pública, el presupuesto. Entonces, quizá si a la Corte le damos estos elementos, quizá haya un cambio de criterio, quizá, no lo sé. Pero bueno, ya habría que reflexionar sobre el aspecto, ¿no? Recaudación tributaria, gasto público, deuda pública, subsidios y exenciones, prioridades del gasto, medidas de austeridad y políticas distributivas. El documento afirma que la política fiscal no es neutra y que debe considerarse un instrumento para garantizar los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, y ambientales: educación, salud, seguridad social, vivienda, medio ambiente, agua, trabajo, cultura, alimentación, etcétera. Pero está incluido la salud. ¿Ah? Principios rectores. El documento establece 5 principios estructurales que deben orientar toda política fiscal en clave de derechos humanos. 1. Máximo uso de los recursos disponibles. O sea, no distraiga recursos, ponlos en
DESCA, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales, que son salud, etcétera, los que acabo de leer. Ajá. De acuerdo con el artículo 26 de la Convención Americana y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados tienen la obligación de, 1, movilizar recursos suficientes; 2, recaudar de forma justa y progresiva; 3, evitar la evasión y elusión; 4, evaluar si están usando realmente el máximo de recursos para garantizar los DESCA. Esto impide que la falta de presupuesto sea excusa generalizada para incumplir derechos. Ahora, el segundo principio es progresividad y no regresividad. Las políticas fiscales no deben reducir la protección de derechos salvo en circunstancias excepcionales, debidamente justificadas y temporales. Esto afecta recortes al gasto social, medidas de austeridad, eliminación de programas esenciales, cambios tributarios que afecten a grupos en situación de vulnerabilidad. 3, el tercer punto, igualdad y no discriminación. La política fiscal debe disminuir, no aumentar. La desigualdad incluye sistemas tributarios progresivos, eliminación de sesgos de género en la política fiscal, subsidios que realmente beneficien a los sectores vulnerables, gasto público orientado a cerrar brechas. Ahora, esta parte es importante, la cuarta, participación, transparencia y rendición de cuentas. Los estados deben garantizar la participación de la sociedad civil en presupuesto, gastos e impuestos, análisis de impacto en derechos humanos, informes accesibles, mecanismos de vigilancia ciudadana. O sea, no es cierto que basta con que vayan al gasto público. Hay que ver, vamos, con este documento, que si bien no es vinculante, sí hay una interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esas normas que son, pues algunas son los tratados internacionales y otras son de soft law. Quinto, responsabilidad internacional. Los estados deben evaluar si sus políticas fiscales afectan negativamente los derechos humanos, por ejemplo, medidas de austeridad severas, generan impactos extraterritoriales, por ejemplo, políticas de deuda que condicionan servicios esenciales. ¿Ok? Y bueno, pues esto es lo que mi aportación, pues, para la reflexión sobre la materia de impuestos con fines extrafiscales, en específico cuando estos tienden a inhibir alguna cuestión que tiene que ver con salud. Por ejemplo, aquellas que nos producen algún vicio, por ejemplo, el azúcar, o por ejemplo, el juego, o los juegos de violencia. O sea, salud mental, que también es parte de la salud de acuerdo con los criterios de la OMS, ¿verdad? Entonces, no sé, hasta aquí mi participación y cualquier pregunta estaré a sus órdenes para contestarla o dejar las dudas. Gracias. Muchas gracias, Muchas maestro. gracias, su señor. Bueno, le cedo el uso de la voz al doctor Julio. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, pues muy congratulados con empezó bastante fuerte porque nos deja tarea, magistrado, y la verdad es que sí vamos a leer estos documentos internacionales que usted tiene a bien mencionarnos, porque pues son las tendencias, ¿verdad?, de estos paquetes económicos en donde ya se ven cuestiones más allá de lo que era el derecho fiscal tradicional. Muy agradecidos. No sé si nuestro foro, saben que siempre les damos aquí su garantía de audiencia, desean hacer preguntas de carácter objetivo y no político para nuestro magistrado de excelencia. ¿No hay dudas? Yo, maestro, Sí. Adelante, maestro Sánchez. quiero hacer un comentario respecto a un impuesto que se le asignó a las bebidas azucaradas, en este caso los sueros, que ya venían
ungiendo como un artículo para la cuestión de salud médica, ¿verdad? Que era utilizado por los médicos, o sea, años, décadas, no sé cuántos años tengan eso, siempre lo han recomendado los médicos para uso medicinal en la cuestión de salud. Esa carga fiscal que le están cargando, obviamente el que va a pagar los platos rotos es el ciudadano, porque al final el que absorbe ese impuesto, esa nueva carga fiscal que le están imponiendo a un artículo, pues el que va a sufrir las consecuencias, pues es el bolsillo del ciudadano de a pie. ¿Qué opinión nos da usted en referencia a la justificación que el órgano legislativo hace para tratar de justificar ese incremento a ese producto de carácter médico, yo considero? Gracias, muy buena pregunta y bueno, es algo que se me pasó en la exposición. A mí me parece que la cuestión tributaria ha dejado fuera a quienes pagamos el impuesto en los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? En los que el que lo paga no es el sujeto, el causante, pues, del tributo. Esto pasa con el IVA, por ejemplo, o pasa con el impuesto especial sobre producción y servicios. Existe un fenómeno que sucede aquí. El impuesto genera una percusión al contribuyente y luego el contribuyente lo traslada, hay una traslación y después hay una incidencia. O sea, ¿quién tiene la incidencia? Pues el consumidor. Finalmente es el que va a pagar el tributo, ¿sí? Y ya después nada más lo entera y digamos que es una recaudación de forma indirecta. Hay un criterio de la Corte, bueno, ese no lo investigué, pero hay un criterio de un asunto de una persona que era discapacitada y necesitaba algunos productos especiales para su discapacidad, de modo que esta persona promovió un juicio de amparo aludiendo al interés legítimo, ¿sí? Porque él no tenía digamos, no estaba dirigido, no era sujeto del tributo, pero sí era el que lo pagaba. Y aludiendo también a cuestiones de discriminación, porque al tener la necesidad de utilizar esas prótesis para salvar su discapacidad, pues eso lo colocaba en una circunstancia de discriminación, él decía, al adquirir esos productos y todavía pagar el impuesto al valor agregado, me parece, no estoy muy seguro, pero bueno, es un impuesto indirecto, creo que sí era el IVA. Entonces, la Corte le resolvió en el sentido de que carecía de interés legítimo. Bueno, pues quizá pues esta cuestión del interés legítimo es del todo relevante para que los sujetos que finalmente en los que incide este tipo de tributos podamos acudir al amparo, ¿verdad? Y podamos establecer a partir de una decisión judicial si es válido o no es válido el impuesto, ¿verdad? Y finalmente es en quien descarga esto. Ahora, esta cuestión de los sueros orales también a mí me afecta. Yo, pues, generalmente corro, hago running, entonces lo que tomo es precisamente esas bebidas. En alguna forma el azúcar me equilibra la pérdida no me deja en hipoglucemia, diríamos, y además el sudor se compensa pues con los electrolitos y bueno, es muy gratificante al terminar la carrera o en medio de tanto sudor, sobre todo aquí en Monterrey que hace tanto calor, en el verano sobre todo, pues es necesario que esas bebidas pues las consumamos para poder seguir manteniendo vigor y que no nos acalambremos, etcétera, y seguir con nuestra carrera. Pero bueno, pues son criterios, ¿no? Sí me afecta.
Pero pues ya veremos esta cuestión, si hubiera pues impugnaciones de ese tipo o si hubiera algunas reflexiones por parte del legislador. A mí me parece que sí es interesante esto y este fenómeno de la traslación hasta la incidencia en el consumidor último. Sí, sí es importante. Muchas gracias, maestro. Cedo el uso de la voz al doctor Julio Ortega. Con su venia, maestro Sánchez. Si me pudieran apoyar a proyectar el diploma de estilo que otorga el colegio para nuestro magistrado de la conferencia del día de hoy. Bueno, pues por lo pronto me resta agradecerle, maestro don Abel Anaya García, agradecerle por toda su estructura y la manera tan pedagógica en que incluso yo me pudiera atrever a decir que nos regresó a la licenciatura porque muy bien manejó todos los principios y pues yo recuerdo cuando eran mis clases de Derecho Fiscal, ¿verdad? En la licenciatura, con independencia de todos estos instrumentos que también nos mencionó de carácter internacional. Entonces, por último, no me resta más que dar una lectura a este diploma que se lo vamos a entregar en físico en días próximos, pero pues por lo pronto de manera virtual, y señala así: el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al maestro Abel Anaya García por su colaboración en la impartición de la magistral disertación titulada Los principios constitucionales de los impuestos y los impuestos con fines extrafiscales, en alusión a las nuevas disposiciones del paquete económico, en sesión online del seminario Derecho Administrativo y Fiscal, dado y otorgado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 24 días del mes de noviembre de 2025, y desde luego suscrito por nuestro presidente nacional, el doctor don Pedro García Cantú, como presidente actual del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil, y que, por cierto, se manda a disculpar con usted, señoría, toda vez que se encuentra ahorita actualmente en una audiencia de juicio, pues complicada de estos asuntos que patrocinamos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos al foro, ¿verdad?, que estuvieron atentos, y pues bueno, ya usted puso una vara bastante amplia para nuestros siguientes conferencistas. Gracias. Muchas gracias, muy agradecido con el colegio, muy agradecido con usted, doctor Julio Ortega, y con todos, con las invitaciones que me dan y las atenciones. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a usted, y pues bueno, para toda nuestra estimada audiencia, les pedimos que mañana igual estemos en punto de las 19:30 para dar tratamiento con un tema diferente en atención a su seminario en Derecho. Y muchas gracias, perdón, no quisiera omitir también al licenciado Héctor Sánchez, muy agradecido, siempre muy atento conmigo. Muchas gracias. Oye, la pregunta que él hizo, la del suero, eso está ya nos dio ideas, ¿eh? Vamos a ver quién se anima aquí con un tema de amparo, porque a mí me gustó mucho la respuesta, la pregunta y la manera en que usted abordó tan exhaustiva esta respuesta. Muchas gracias. Gracias, maestro, muy amable. Muchas Excelente. gracias a todos.